Muy buenos días, alumnos. Les habla la profesora Mónica. Hoy día en el curso de biología vamos a tocar el tema de la teoría celular. Los puntos que vamos a tocar es la definición, los aportes de personajes muy importantes, así también como los principios de esta teoría. Vamos a empezar dando la definición de lo que es la teoría celular. La teoría celular es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de la materia viva a base de células, que éstas tienen el papel en la constitución de la vida. Hemos dicho que sabemos nosotros que todos los seres vivos están conformados por células, muchas células. Obviamente hay también organismos que están formados por una sola célula, ¿no? Como el caso de los protozoos. En este caso ellos son organismos conocidos como unicelulares. Veamos algunos de estos aportes, ¿no? Hubieron muchos personajes que realmente aportaron a la biología. Solamente vamos a mencionar algunos, aquellos que guardan relación con el tema. El primer personaje importante es Robert Hooke. En el caso de Robert Hooke dice que, es considerado uno de los científicos experimentales más importantes de la historia y también de la ciencia. Ha sido una persona muy polémica, incansable, dice. Otros lo consideran como un genio creativo de primer orden. Hooke lo que hizo fue descubrir las células observando en un microscopio. Ustedes pueden observar aquí ese microscopio que es un tanto rústico. Aquí vemos a Hooke. Entonces él observó en el microscopio en una laminilla de corcho, una lámina cortada finamente, y dándose cuenta él de que estaba formada por pequeñas cavidades de formas así poliédricas, ¿no? Que recordaban a las celdillas de un panal. Cada una de estas cavidades, como lo observamos aquí, se le llamó célula. En ese tiempo no se pudo demostrar, o no pudo él demostrar, lo que estas celdillas significaban, ¿no? Como constituyente de los seres vivos. No pudo explicar él de que los seres vivos estaban conformados por estas células. Y lo que realmente estaba observando eran células vegetales muertas, ¿no? Con características y, en este caso con forma poligonal. El siguiente, Anton van Leeuwenhoek. Usando microscopios simples realiza innumerables observaciones sentando las bases de la morfología microscópica. A finales del siglo XVIII, Bichat, aparece aquí este personaje, da la primera definición de tejido, ¿no? Lo que nosotros hoy día conocemos como un conjunto de células que desempeñan una misma función, y también estas células tienen formas semejantes. Entonces aquí estamos observando el avance en cuanto al conocimiento de las células, ¿no? Esto lo dio pues Anton van Leeuwenhoek. Posteriormente aparecen dos científicos alemanes, Theodor Schwann, que es un histólogo, y Jacob Schleider, que es un botánico. Ellos se habían percatado, se habían dado cuenta como una comunidad o una agrupación, dice, en las estructuras microscópicas de los animales y plantas. Observaron a través del microscopio animales y a plantas, ¿no? Pero observaron ahí unas pequeñas partecitas pequeñas que sobresalían en cada una de estas células. Y era presencia de núcleos que el botánico posteriormente, Robert Brown, había ya descrito recientemente. Así, esto dio, vamos a decir, fue el principio, ¿no? Para poder asentar el primer principio de la teoría celular histórica. Y ese principio dice que todos los seres vivos están formados por células o productos secretados por las células. Sabemos que hay organismos multicelulares y organismos unicelulares, como lo mencioné anteriormente. Tenemos a continuación a otro alemán, el médico Rudolf Virchow,
interesado en la especificidad celular de la patología. Dice, solo algunas clases de células parecen implicadas en cada enfermedad. Explicó lo que debemos ahora considerar el segundo principio. Toda célula se ha originado a partir de otra célula por división de esta. Antes de explicar lo de la división que vemos aquí en la imagen, más o menos queremos ver qué cosa es lo que significa patología. Bueno, la patología en sí es una parte o una rama de la medicina, ¿no? Que se va a encargar de estudiar a las enfermedades, ¿no? Cuáles son esos cambios estructurales bioquímicos que se llevan a cabo, ¿no? O que conllevan a una enfermedad, ¿no? Ya sea a nivel de las células o a nivel de los tejidos u órganos. De eso se encarga la patología. Ahora, de acuerdo al segundo principio que dice que toda célula se ha originado a partir de otra célula por división de esta, observamos aquí a una célula que presenta en el centro un núcleo. Posteriormente, con el tiempo, cuando alcance su madurez, este núcleo comienza a mostrar una separación, ¿no? Una separación. Luego se divide el núcleo y al dividirse el núcleo, independientemente cada uno de ellos comienzan a formar una membrana de manera independiente, ¿no? Hasta que posteriormente se separan, dando origen a células semejantes a la antecesora. Entonces, toda célula la que vemos acá, se ha originado a partir de otra célula por división. Este tipo de división se llama bipartición. También se le conoce como división binaria. Vamos ahora de lleno a lo que se dice acerca de los principios de la teoría celular. Estas bases ya han sido asentadas y algo interesante, ¿no? Estos principios han servido para que hoy en día nosotros podamos tener más conocimiento profundo de cómo están formados los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos, desde el más simple hasta el más complejo. El primer principio de la teoría celular es todo en los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para construir un organismo. Ya les mencioné anteriormente que hay organismos unicelulares, como el caso de protozoos, como el caso de las bacterias, como el caso de la ameba, ¿no? Son organismos unicelulares. Y los organismos pluricelulares, pues estamos hablando de órganos mucho más grandes, superiores, estamos hablando del hombre, estamos hablando también de algunos animales. Son pluricelulares o multicelulares. El segundo principio es que todas las células proceden de células preexistentes por división de estas. Es la unidad de origen de todos los seres vivos. En el ejemplo anterior habíamos mencionado que la célula se dividía y daban origen a otra. Entonces, es una unidad de origen de todos los seres vivos. Por lo tanto, cada célula procede de otra célula preexistente. El tercer principio de la teoría celular habla de las funciones vitales. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de la célula o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ella secreta, y cada célula es un sistema abierto que intercambia materia y energía con su medio. En una célula caben todas las funciones vitales de manera que basta una célula para tener un ser vivo, que será un ser vivo unicelular. Así pues, la célula es la unidad fisiológica de la vida. La célula, de manera independiente, es una unidad biológica, ¿no? Tiene vida, cumple funciones. ¿Y cuáles son esas funciones que la célula realiza? La función de reproducción, de digestión, de respiración, de excreción, ¿no? Entre otras funciones. Entonces, este principio trata de explicar las funciones vitales de la célula de manera independiente, pero también la célula está en contacto con su exterior, haciendo intercambio de materia y energía, ¿no? Y esto va a servir para la supervivencia de la célula. El cuarto principio de la teoría celular. Cada célula contiene
toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y el funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información a la siguiente generación celular. Así que la célula también es la unidad genética. En otras palabras, la célula va a dar origen a células semejantes a ella, y las células que va a originar va a ser idéntica en todo. Van a llevar las características, la información hereditaria de su célula o de la célula antecesora, ¿no? Eso es lo que se encarga la genética, ¿no? Estudiar los caracteres hereditarios. Vamos a continuar ahora con la importancia. Bueno, algo que debemos resaltar, que lo que es el estudio de la teoría celular hoy resulta de una gran utilidad, realmente se nos hace muy útil. ¿Y por qué? Esto ayuda a que nosotros podamos conocer de manera más profunda cómo es que comprende los organismos simples y los organismos complejos. También cabe resaltar que los conocimientos que hoy día tenemos, imagínense, hace como 200 años atrás, tenían una representación bastante diferente, ¿no?, a todo esto, a cómo estaban constituidos los seres vivos. Sus ideas, conocimientos eran muy diferentes a las actuales. Entonces, la teoría celular contribuye a una visión más amplia y también más integral de los organismos, y que también permite que a través de ella se pueda explicar las características de todos los organismos vivos, ¿no?, desde el más simple hasta el más complejo. Creo que esa es la base fundamental del conocimiento de los seres vivos, ¿no? Y gracias a la teoría celular que se ha podido llegar o abarcar a esto. Todos los organismos están compuestos de células, y todas las células contienen los componentes similares que funcionan de manera semejante. Entonces, vamos a ir avanzando. ¿De qué es importante? Es muy importante, ¿no? Contribuye a un conocimiento mucho más amplio. A continuación, aquí les muestro una imagen, ¿no? Vemos por fechas a los personajes y los descubrimientos, y así también vemos algunos principios. Bueno, eso lo dejo como resumen para que ustedes lo puedan leer y lo puedan observar. Chicos, les estoy dejando una tarea, una ficha que es bastante, bueno, es para leer sobre todo lo que hemos hecho hoy día. Por favor, lo van a trabajar. Ya cuando ingrese al grupo de WhatsApp los tengo que revisar. ¿Ya? Esa va a ser una de sus notas. Ya posteriormente, más adelante, cuando regresemos a clases, se hará también un repaso sobre esto. Muy bien, chicos, cuídense bastante, ya nos estaremos conectando.